Welcome. Thanks for joining. Hola a todos y todos, We will wait bienvenidos, just a gracias por minute estar to let aquí. Vamos a everyone esperar trickle un in. minuto para que todos se puedan In the ir meantime, please feel free uniendo. Mientras to tanto, por introduce favor, yourself recuerden in que the pueden chat. presentarse en el chat. Thanks for joining, everyone. Glad to see everyone here. We'll wait just a minute to let other Gracias por folks estar trickle in. aquí, qué bueno que estén aquí. Vamos a esperar un minuto más para que puedan ir ingresando. Okay, it looks like we have a great number of participants, so we'll go ahead and get started. Muy bien, ya Hello, tenemos muchos everyone. Good participantes. morning Vamos a or good comenzar. evening, Buenos días a depending todos on y where you todos, are. Thank you so todas, much for o buenas participating tardes. Muchas gracias today. por estar aquí We're thrilled to participando en esta welcome you to sesión. session Es 8 una of the alegría darles la Reproductive bienvenida a la Endocrinology sesión Newborn 8 Health and the del Childhood curso de salud Clinic course. reproductiva materna y The neonatal topic of en today's un session clima is que supply cambia. El chains, tema de hoy medication son las access, and cadenas de IVH suministro, during acceso a los trauma disruption. medicamentos My name is y Rachel Sorcher. I'm the salud Senior reproductiva Global materna y Health Officer at neonatal International en las Medical Corp. perturbaciones And I'm so climáticas. pleased to be your Soy moderator Rachel for Sorker today. y estoy So muy let's get feliz de ser su started. moderadora en el día de hoy. We just want to thank all the Nos partners gustaría who are agradecer a involved in todos putting this los course socios que together, participan en including la the organización de Organization este on curso, Long-Term incluido el Health Consorcio Education, Global sobre International Educación para el Confederation of Clima y la Midwives, Salud, la Confederación UNICEF, Internacional and de my own Parteras, colleagues at UNICEF International Medical y mis Corp. colegas de mi organización en International Medical This Co. is a quick reminder that Por favor, simultaneous recuerden que hoy interpretation tenemos is interpretación available in French and simultánea Spanish. en So please francés just y select español, your así que por preferred favor language using the seleccionen el globe idioma que icon in the deseen Zoom en toolbar. el icono And del also mundo en la parte English inferior de la closed captions pantalla. are available Y by también clicking tenemos the CC subtítulos button at the en bottom of the Zoom window as inglés well. y pueden leerlos si hacen clic en CC en la So parte for inferior de those la who are joining pantalla. us for the Para first time aquellos que today, están or a aquí por refresher primera for those vez who have o joined our un previous recordatorio para session, quienes han the estado en course sesiones overall anteriores, focuses el on curso se recognizing, centra en assessing, and managing reconocer, evaluar y pharmaceutical health gestionar risks los riesgos para la affecting salud reproductive age sensibles pregnant al and postpartum clima patients, en including pacientes risks posparto, related to embarazadas y de HCG, edad lactation, and reproductiva, vector-borne incluidas, por diseases, ejemplo, especially las in enfermedades low transmitidas por and sectores, las olas de middle-income calor, sobre countries or low todo resource en settings. países de bajos ingresos Here's a reminder of the o course con pocos schedule. We'll recursos. have two Recuerden aquí el trainings cronograma available del curso. today on Nos quedan September 2 1st and sesiones September luego de 8th, hoy, so please be el sure to join us then primero to de learn septiembre more y 8 de about septiembre. Así que, por client-ready home favor, healthcare facilities, pueden as well asistir para as hablar self-care sobre mental los health centros de salud rehabilitation listos para facilities el for clima frontline y workers and también kids. resiliencia ocupacional, salud mental y autocuidado para As for los the goals trabajadores de la of salud de primera today's línea. training, by the end of the session, we Objetivos hope del you'll be día able de to hoy. identify Esperamos que al key final de la sesión climate puedan vulnerable identificar supplies, los childcare and suministros vulnerables al pharmacology-based clima institutions, y las learn sustituciones strategies to farmacológicas y prevent cuidado postpartum materno. También hemorrhage in aprender the estrategias facility and para evitar community-level las births, hemorragias maintain posparto safe labor, birth, y and también infection control, and mantener, sterile lograr que supplies, los nacimientos transport and sean coverage, seguros, sistema selecting, en control de la infección cuando prioritizing hay ration problemas medications during con las stockouts, cadenas de suministro, explore priorizar y preparedness and racionalizar response medicamentos, plans, and explorar describe planes de respuesta aspects de of preparación y describir patient-initiated aspectos self-care during del climate autocuidado emergencies. iniciado por el paciente en emergencias To receive a climáticas. certificate of Para recibir un participation from the certificado de GCCHA for this participación del training, you GCCH para must esta attend at least capacitación, 7 of the deben 10 asistir al sessions menos and a 7 pass de the las 10 final exam with a sesiones y score of aprobar el 70% examen or final con higher. una The calificación de exam has 7 to be o completed mayor. using the El examen same se email tiene que address realizar that you con used for your la Zoom dirección attendance de or what correo you signed up electrónico for. que utilizaron And the al exam asistir link will be sent on the al final day of curso class con el que through se both anotaron. El email examen lo and mandamos el WhatsApp último or día via por Zoom WhatsApp September 15th. y por correo And just to give you a electrónico sense, the el final 15 de exam septiembre. El includes about examen 25 multiple incluye choice and aproximadamente true or false 25 questions, preguntas and you verdadero y should falso y complete múltiple that in opción one y sitting. tienen que realizarlo de una sola vez.
As for some logistics today, our session Logística is scheduled sobre over la this. We're sesión, going to pack a lot of 75 great minutos. information Vamos a into tener today, muchísima información muy and buena en we el are curso going del to día de talk hoy. to expert Y lecturers and also to vamos a some hablar, presenters. vamos a tener And at the un end, orador we'll have a principal, también question and answer presentaciones de estudios period. de caso y luego una parte de As we preguntas y please respuestas. kindly submit Les pido questions por through the favor que Q&A box presenten las instead of through the preguntas chat. This en will la ensure sesión that de our preguntas y team can take note respuestas of them, en lugar and del once the chat para lecture que begins, we'll podamos tomar quickly nota de disable the ellas. chat to Y allow es for the probable que Q&A luego from the también presenters. ah, But the deshabilitemos recordings, el chat slide cuando decks, empiece and la additional resources are presentación. available on the Las course website grabaciones, las after today's diapositivas, todo session. va a estar disponible para ustedes en el We encourage you, if you haven't sitio already, to del join the curso. course's WhatsApp group for También updates and pueden unirse al information grupo de from WhatsApp para the recibir planning team. información And a actualizada del guide that the equipo link is de also available in the planificación. chat right now. Y creo que están poniendo el link también en el chat en este momento. So finally, this is a Bueno, plug to check out some of the other ah, incredibly useful recordemos resources algunos de that los otros recursos tan GCCHE buenos has que to tiene offer, el consorcio including the para nursing climate ustedes, resources for the health incluidos education los section. recursos The team is para la currently looking educación de for slide deck writers, en el área faculty de advisors to enfermeros y both create case enfermeras. La studies, idea es slide ayudar a decks, as well docentes, as provide estudiantes, expert tiene estudios feedback. de casos, también So there are diapositivas. many different ways to Ah, become hay involved. muchas If you're diferentes formas de interested, you can scan the participar. Si QR les code or interesa, reach out pueden to the team escanear el to get in código touch. QR y hablar con el equipo para ponerse en contacto con Without ellos. further ado, then, it's Bueno, my sin más absolute pleasure entonces, to ahora es un introduce each placer of para our mí experts for darle, today. presentar a cada uno de We have los Dr. expertos del Tani día de hoy. Savindi, Tenemos a la Dr. doctora Yazid Tanda Ayasra, Sisembini, and doctor Dr. Yasser Francis Ojemo. Ayarza y el doctor Francis Jr. Dr. Ojemo. Tandy is the Doctora Policy Research Tandy, Fellow at United investigadora de Nations University políticas en el International Institute for Global Instituto Health. Internacional de Salud Dr. Global de la Tandy Universidad de is las a Naciones midwife, nurse Unidas. Es educator, and partera, hospice formadora de researcher with the enfermeras, MSc investigadora del in sistema de Maternal salud, Infantile cuenta con una Health and maestría en salud Midwifery, materno-infantil y and has a obstetricia PhD y focused on nacimientos y helping un address doctorado capacity centrado en el building and desarrollo de climate capacidades change del in personal de health. salud en el ámbito del At cambio UNU climático y la Global salud. Health, she works at the En intersection of UNU climate Global change and Health health, trabaja en la health intersección entre el systems cambio climático y la resilience, salud, workforce la capacity resiliencia de los building, sistemas de salud, el desarrollo adaptation de capacidades policy, del and personal de salud, las responsive políticas de climate adaptación y las action. acciones climáticas Her con work perspectiva seeks de to género. strengthen climate resilient health Su trabajo systems busca and advance fortalecer los equitable sistemas de health salud resilientes outcomes al clima y by promover integrating resultados de health salud into climate equitativos policy and al integrar adaptation la salud en planning. las políticas She also climáticas y la serves on the planificación de la board of the adaptación. Climate and Health También forma Society. parte de la junta directiva de la And Climate also, Health I'm happy to welcome Society. Dr. Yazid También es un Ayasra, placer la who is the bienvenida al Director of doctor Health Yasser Systems Ayarza, Applications at director International Medical de Corps. aplicaciones de sistemas de He's a health salud del informatics International Medical Corps, specialist, es a full especialista en stack informática de developer, la and a salud, licensed desarrollador medical full doctor. stack y He plays the médico role as head architect for autorizado. International Desempeña Medical el Corps papel de Health arquitecto jefe de Informatics las tools, herramientas, sistemas y systems, and aplicaciones de informática de applications. la salud de He is the head International developer Medical and Co. system Es el analyst for desarrollador principal PIMS y analista de and sistemas a de project PIMS performer y in cuenta con una software trayectoria database comprobada en el architecture desarrollo y development and diseño de design arquitectura de within the software y healthcare bases de datos sector. dentro del sector de la salud. And certainly last but not least, we're Y happy to para welcome Dr. finalizar, pero Francis no Ojenu, who menos is a importante, senior tenemos el placer de sexually darle la development and bienvenida al doctor maternal Francis Eugenio, health research and innovation manager. administrador senior de He's a investigación e medical innovación en salud doctor, sexual, public health reproductiva y specialist, and materna. SRHR Es advocate médico especialista en with salud over pública y 9 defensor de la years of salud y los derechos experience sexuales y in sexual reproductivos, con más de 9 años reproductive de experiencia en programas, programming, research, and investigación e innovation. innovación en el He ámbito de holds a salud sexual, medical reproductiva degree y from the materna. University of Tiene Maiduguri, un título de a medicina de la master's in Universidad de public health from the Madikeri, una maestría University en of salud South pública de la Wales, Universidad de and a Gales del master's Sur degree in y una health maestría en planning and planificación y management. gestión de la salud. Currently with the International Rescue Actualmente Committee, or forma IRC, parte del he spent Comité the last Internacional de 8 years Rescate, advancing IRC, health y ha dedicado solutions los for últimos años a underserved promover soluciones de populations salud para in poblaciones humanitarian and desatendidas en health entornos settings humanitarios y de across Nigeria. difícil acceso en So toda thank you to our Nigeria. presenters Muchas for joining gracias us. a los I'll now presentadores del hand it día de over hoy por to estar our aquí. first Ahora le presenter, voy a dar Dr. la palabra Tandy, a la to primera get us started. presentadora, doctora Tandy, para que comience. Thank you, Kathleen, for the kind introductions. Muchas I'm going gracias to por start la my presentación tan presentation. amable. Voy a comenzar con la presentación. Welcome everyone to today's session, Bienvenidos y and thank you so bienvenidas a la much sesión for de hoy joining y muchas us gracias in our por session entitled estar aquí en Stabilize esta Chains, Medication sesión, la Access, cadena de and Preventive suministro, acceso a Maternal los and Natal medicamentos Health during y la salud climate neonatal y disruption. materna en las So perturbaciones why do supply climáticas. chains and medication access ¿Por matter qué in las cadenas de climate disruption? suministros This is son
importantes en este debate, porque las perturbaciones climáticas pueden llevar a grandes problemas, porque
A veces hay disrupted. problemas con los suministros y se Floods, interrumpen. cyclones, Inundaciones, wildfires, the ciclones, supplies of problemas de medicine electricidad compromise medicines, pueden blood supplies, the afectar los cold chain, medicamentos, el suministro and de access to sangre, la sanitary. cadena de frío y el So for acceso a la women salud. experiencing, for Para las instance, postpartum mujeres, en hemorrhage, primer lugar, que están en eclampsia or posparto con sepsis, these hemorragia, preeclampsia, disruptions may be sepsis, critical. estas perturbaciones Thus, pueden one ser resilient health system esenciales. needs to protect Por eso continuity of hay essential que maternal health garantizar la care to women. continuidad The next del is sistema para and poder adecuarse a las why does this matter enfermedades. in the newborn care? Because we ¿Y por qué cannot esto es talk about importante para los maternal recién health nacidos? without Porque the no se puede newborn. hablar de salud materna So sin this is hablar de because cuidado del climate recién change is nacido, increasingly porque el cambio becoming a climático newborn cada vez survival está issue. We pasando a already ser have un tema de millions of prenatal sobrevivimiento deaths de this year, bebés recién and with nacidos. Tenemos prematurity muchas being the leading muertes cause and the de inheritance, it shows that recién nacidos y la extreme evidencia heat during muestra que el calor pregnancy extremo is durante associated with el increased embarazo se preterm asocia death risk. con un Climate shocks aumento therefore de los aggravate riesgos. Por these eso, todas estas vulnerabilities conmociones by climáticas pueden disrupting agravar electricity, estos problemas porque medicines, destruyen, and porque perturban supplies la as well electricidad, as los skilled care. medicamentos y los So suministros y climate también el resilient cuidado health de salud. systems do Por not eso los sistemas resilientes simply al they are not simply clima about preparing for no disasters, solo se but trata de rather they prepararse are para los also about desastres, sino también protecting de the newborn lives. proteger las vidas de los recién So nacidos. these are the objectives that are going to Estos son guide los us in objetivos today's que nos van a session, guiar which en we la have sesión del already día de hoy talked about y vamos a ver por qué. by Russia. All right. So to begin with, Disculpas, pero we need to el audio identify es maternal muy care malo. supplies that become particularly Objetivos, vulnerable identificar los during suministros vulnerables climate-related al disruptions. clima durante las So the perturbaciones risks may vary climáticas. by commodity. We have, for Vamos a instance, estudiar las oxytocin comorbilidades. and Por the ejemplo, blood hormones tenemos la that are oxitocina particularly para el tratamiento de critical la because hemorragia they posparto, que es depend on fundamental, reliable porque correction systems, depende de while tener sistemas de antibiotics, cadena de frío magnesium sulfate, confiables, and porque vaccines can be tenemos affected by supply chain, antibióticos, las vacunas, sulfato de equipment, or magnesio, que se storage pueden ver disruptions. afectados cuando So se this also highlights interrumpe the important el resilience of activity amanecimiento. Y esto that not también all recuerda commodities que have the es same climate vulnerability. importante que For instance, evaluar we el have nivel de dietary vulnerabilidad. options such as Por misoprostol ejemplo, or tenemos el ketosin, misoprostol or as well o as the cyanoprex también that can provide Cianapres, better que todo resilience esto when care puede, systems que son otros medicamentos when que cold pueden chain brindar systems más are resiliencia unreliable. cuando no están So thus, funcionando bien las cadenas maternal de frío. services require both protection of vulnerable supplies and a deliberate Por eso es planning importante for proteger los appropriate and suministros stable vulnerables y alternatives. planificar para So for the así tener newborn care, alternativas. Para some el cuidado de los supplies are recién highly nacidos, dependent algunos on the suministros electricity dependen muchísimo or de the la cold chain electricidad systems. o de los For sistemas de example, cadena we de have the frío. Por babylomas ejemplo, and the incubators that tenemos las depend on incubadoras y los reliable calentadores electricity. radiantes que So a dependen, por power supuesto, de la outage, for electricidad. instance, during a Si climate hay un corte de extreme luz weather, durante it can quickly un predispose a temporal, preterm esto or puede birth-weight baby to hypothermia. We afectar also have al bebé y vaccines llevarlo such a as sufrir BCG hipotermia. También and hepatitis vacunas B that require como la BCG appropriate y la cold chain hepatitis storage. B, So que a necesitan la prolonged cadena de frío, el ventilation almacenamiento en failure frío. that can also result from Y esto también inflammation puede generar, si weather hay un condition. problema con It la can cadena de frío, compromise the puede immune system. ser generado And por un in the problema case of climático. birth dose Y of en el, hepatitis B y vaccine, esto for puede instance, afectar it los can potentially medicamentos, o por result ejemplo, in lost time, la vacuna de hepatitis, critical si no funciona, vaccination. puede And suceder looking at que other no se supplies vacune such a as tiempo. neonatal Y también otros resuscitation equipment, suministros como these may los not equipos necessarily para require resucitación, electricity, reanimación but they can neonatal. become Quizás no unavailable if the necesiten transport and electricidad, pero supply quizás no chains are estén disrupted. disponibles cuando So se we ven need to afectadas las know that cadenas de climate suministro y el resilience transporte. requires us to Tenemos que saber protect entonces both que la the resiliencia climática infrastructure nos obliga a and the proteger la supplies infraestructura needed for the y también los newborn care. suministros que necesitamos para el cuidado del recién nacido. Now, as we move on in our session today, Bueno, I would want you to put yourself avanzamos in this con la situation. sesión de hoy. Me gustaría que pensaran Imagine en that esta you're the situación only hipotética. guardian on duty, Imagínense que son la única and partera overnight a de cyclone guardia scatters durante all la access noche. to the Un ciclón referral cortó el hospital, acceso por carretera al hospital de electricity has referencia. failed, Hay corte de luz. the El refrigerator storing refrigerador oxytocin is no donde longer se almacena functioning, la oxitocina the ya no nearest funciona. center is 4 El hours centro más away. cercano está a 4 A horas de woman has just distancia. delivered Una mujer with acaba de dar a moderate luz severe
y de postpartum hemorrhage. repente desarrolla When limited hemorragia supplies, posparto. no Tienes suministros electricity, and limitados, no no hay immediate access to the electricidad referral y no hospital. hay acceso inmediato al I hospital want you to de pause derivación. A ver, and think about what pensemos, would be the ¿cuál first sería la action in primera this scenario. medida que tomarían en esta situación? So we then move on to look at postpartum hemorrhage. Bueno, prevención de la Which is hemorragia the routine posparto. management of postpartum ¿Cuál hemorrhage sería in el health manejo settings. habitual It en un highlights hospital? the active management of the third stage of labor, Gestión that is the activa de la última etapa administration of the del uterine nacimiento, que es la immediately after birth, administración with del oxytocin being the first medicamento. Y choice, la and the lead oxitocina stable cabertocin sería la or primera opción, misoprostol o as también alternatives. misoprostol serían So there is a controlled alternativas. contraction after uterine Por contraction eso, and placental luego separation, as well tenían as uterine entonces massage contracción, after separación de la vaginal placenta, y delivery, también with regular masaje assessments of uterine tone during the uterino, first 2 hours postpartum. So y this hay que ver shows qué that sucede timely en el evidence posparto. Y based esto muestra la evidencia evidence-based prevention measures at the que las facility medidas de level prevención a can nivel de reduce the risk del of centro de severe salud pueden postpartum hemorrhage reducir in the el maternal birth, riesgo de hemorragia particularly posparto when severa, appropriate sobre uterine todo tones are cuando available. se toman So here we need to las address a medidas critical problem necesarias. during a Vamos climate-related a abordar un disruption, tema específico con respecto a such una as what interrupción do we do climática, when por un trastorno climático. oxytocin can no ¿Qué get no longer hacemos be cuando refrigerated, falla like la as in the refrigeración de case I la have just given? oxitocina, como en el The caso que key les acabo de principle is that compartir? the El appropriate principio, uterotonic el that is available uterotónico and que can be esté safely stored disponible is y que more puedas useful conservar than es maintained mejor medicine that cannot be que tener un maintained medicamento properly. ideal, pero que no pueden So almacenar oxytocin, it correctamente. remains the La preferred option oxitocina where sería la reliable opción de cold-chain storage is preferencia cuando available. hay cadena de But when almacenamiento that is confiable. compromised, Pero there cuando se has been ve a scientifically afectada, proven heat stable cabertocin vemos and the que se puede utilizar misoprostol carbetocina that can provide as termoestable y el alternatives misoprostol, to que postpartum constituyen hemorrhage prevention, alternativas para with prevenir different storage la requirements and hemorragia, porque tienen local diferentes characteristics. requisitos de So the important almacenamiento message that the y substitution should be características. planned Entonces, before an tienen que estar emergency, and the listos y listas para facilities, they need to create protocols reemplazar for identifying el fármaco, y también tener compromised storage protocolos para and identificar cuando switching hay un to an problema de appropriate almacenamiento alternative y and elegir monitoring una women alternativa closely. adecuada And y importantly, monitorear su if utilización. postpartum Y lo hemorrhage que es más develops, importante, active postpartum hemorrhage management si, must be para done manejar immediately. la hemorragia That is, posparto se they debe deliver the realizar uterotonic. inmediatamente. Hay que If brindar el the fixture of uterotónico. choice, oxytocin, is Pero not si available, la then we oxitocina, que es lo use que the elegirían, no misoprostol está plus an disponible, antipiretic, tenemos such el as the clemizole misoprostol y acid, también, por within ejemplo, 8 hours of birth, alongside otros resuscitation and treatment fármacos of como el ácido underlying cause. So we tranexámico need to para take manejar la note that the hemorragia. heat stable cabertocin is only Entonces, reserved for the recordamos prevention que of postpartum se trata hemorrhage, de la but prevención not de la for hemorragia active posparto, management pero of no para la gestión postpartum activa, o sea, hemorrhage. depende de cada fármaco. Having said that, there are other Bueno, non-pharmacological también interventions that hay can otras be used intervenciones no when medicines farmacológicas are que se pueden unavailable, utilizar cuando no ineffective, or existen while medicamentos preventive treatment is disponibles being arranged. So o some interventions, they cuando se require está little realizando or el no tratamiento. equipment, Algunas such intervenciones as casi the no requieren bimanual uterine equipos, contractions, como las while contracciones others, such bimanuales, as the balloon pero tampon, otras, it como el requires tamponamiento basic uterino con equipment. balón, So when I sí say requiere pre-hemorrhage, equipos aortic compression básicos. or a En non-normative este caso de anti-shock device hemorragias, can provide la critical time contracción o during la prenda anti-shock no stabilization neumática and puede transfer. servir So we need to durante la ensure that estabilización y la derivación facilities o equipped transferencia. to Tenemos que cater for garantizar these entonces que los centros de salud non-pharmacological estén options preparados para estas opciones no because poor farmacológicas, porque si medicines se corta la supplies luz, and los suministros de supplement medicamentos may be están disrupted, especially in the interrumpidos, entre neighborhood otras of cosas, puede pregnancy haber that we're in. problemas So in durante estos tiempos de managing cambio the climático que eclampsia, vemos. which Bueno, is the manejo de second la direct cause of eclampsia, maternal que es la death, segunda causa magnesium directa de sulfate muerte materna. Se puede remains the first utilizar line sulfato de magnesio, treatment que sería with el close el monitoring for tratamiento de toxicity and preferencia, partial como maintenance monitoreo on para sulfide as an detectar antidote. toxicidad, So if y también se magnesium cuenta con sulfate el is unavailable, antídoto, pero si no alternative tienen
sulfato de anticonvulsants, magnesia, se pueden treatments with utilizar otros diazepam, and medicamentos when como necessary, diazepam. phenytoin may be Y continued cuando according to the fuera necesario protocol of the local fenitoína, que se protocol. puede So we need to be aplicar aware of según un when our protocolo protocol local. one Tiene que is conocer su substitution of protocolo these local drugs. de And we sustitución de then estos also need to fármacos. manage blood Y pressure. también tienen que It gestionar has to be controlled to reduce the a la risks of paciente, que hay que stroke, controlarla while para definitive reducir management el requires riesgo de delivery shock. once the mother has been am, stabilized. y hay que Thus, hacer this todo brings esto us tras to la the estabilización de la recognition, madre. to the Y recognition esto that nos trae care a staff and essential care reconocer persons are contingency plans for the treatment of eclampsia la importancia de and planificación dealing para with it tratar la when normal eclampsia supply chains are cuando las cadenas de disrupted. suministro normales And se in the ven case of maternal interrumpidas. sepsis, En el this is caso a de time sepsis critical de la emergency madre, se trata de una that emergencia requires early donde el tiempo es recognition muy and importante. prompt management with Hay the que first reconocer line y gestionar intravenous correctamente broad-spectrum antibiotics when con feasible, diferentes with an antibióticos de alternative primera to línea, the pero si no oral están regimen disponibles, hay que only pasar when IV access is a- a- unavailable. al And régimen without oral cuando adverse no hay management of maternal sepsis acceso a tratamientos in low-resource intravenosos. settings Y identified the first en early entornos con pocos approach recursos that hay que ensures identificar that el primer measures enfoque treat para sepsis rapidly and garantizar systematically. a que So the se first pueda early is tratar la also sepsis de forma recognized as that sistemática y rápida. maternal Y también sepsis tenemos is que not just recordar que la about giving sepsis materna no antibiotics, solo se trata de but it administrar is about antibióticos, rapid sino que resuscitation tiene que ver with con IV la fluids, that is it, and it also ah, involves eliminating the reanimación, source of infection. So brindar we need to identify what could fluidos, hay que cause this identificar la maternal fuente de la sepsis, infección, hay and que intentar there is also identificar need la for causa continuous y monitoring and también closely and monitorear de forma monitoring closely continua and to escalate whenever para the maternal poder condition deteriorates. brindar más So this tratamiento structured cuando approach of the la first M, paciente it empeora. helps maintain quality care Esto nos ayuda even when entonces a brindar resources un are limited. cuidado This primario can be aun in the cuando los recursos case of sean limitados, climate emergencies. que puede suceder cuando haya una emergencia Now, moving climática. on to look at safe labor and birth when supplies are disrupted. Ah, So there is bueno, ¿qué also a sucede need cuando to los suministros se ven maintain interrumpidos? sterility when the Durante el parto when y the el resources are nacimiento also limited. y So cuando los if recursos supplies son are limited, limitados también. Bueno, si facilities may need contingency quizás measures estos centros such necesiten as planes de appropriate antiseptics contingencia and como alternative antisépticos methods adecuados for y también ensuring métodos sterile alternativos para discharge. garantizar que And los during power instrumentos failures, estén there is a estériles. need for basic tools Se such as necesita the tener torch herramientas or a básicas como simple power una light, a linterna manual o blood pressure luces device, and que the funcionen fit-out con luz monitoring solar, equipment diferentes dispositivos to y un help equipo para maintain monitorear essential care el during power feto failure. para poder And when seguir transport is brindando cuidado disrupted, básico si se corta there la is a luz. need Y cuando no for hay bed-waiting transporte, se arrangements necesita that también, can be también waiting tener halls los in the planes community adecuados, por or ejemplo, contar within con the hogares de nursing la center comunidad itself. que puedan There brindar is also a alojamiento need dentro del for centro también. alternative También se communication necesita systems tener sistemas de such comunicación as alternativos SMS como or radio alerts that los can mensajes help the SMS community health o los workers sistemas de to radio ensure para that women garantizar access care la and comunicación y que las enable mujeres puedan timely tener referral acceso al when cuidado emergencies y que se las arise. derive So en a el momento useful oportuno cuando hay clinical concept emergencias. is to Un have principio clínico practical útil sería contingency tener plans un plan de before the contingencia disruption práctico occurs, antes de que rather se than dé la only interrupción, improvising en when lugar de emergency has simplemente already happened. improvisar cuando ya se está dando So to la put together emergencia. critical contingency measures Bueno, para incluir to de forma attend critical conjunta todas reproductive estas maternal and neonatal medidas healthcare emergencies, that para is las the emergencias postpartum neonatales y hemorrhage, maternas, por ejemplo, la eclampsia, hemorragia posparto, maternal eclampsia, sepsis, as well as the la newborn sepsis sepsis. materna y también la The sepsis del recién emphasis is on nacido. maintaining Debemos continuity of centrarnos life, en that is safe la care continuidad del when cuidado cardiac para la shocks madre. O disrupt sea, the cuando medicines, existen estas the equipment, perturbaciones que electricity, afectan la medicina, el transport, or equipo, la referral electricidad del systems. transporte o el So the sistema de approach derivación. is to pre-position essential Entonces, la medicines idea es and tener supplies
equipos básicos y protegerlos de los peligros climáticos, al garantizar que haya mucho personal capacitado y que pueda responder y brindar tratamientos alternativos y opciones de cuidado alternativas, y también garantizar que tengan un sistema de derivación confiable y un sistema de comunicación confiable también. Y también recuerden que la preparación debe eh, tra- eh, incluir los medicamentos que ya tengan. Tienen que tener en cuenta el deterioro de los medicamentos, tienen que actuar rápidamente, monitorear, estabilizar a las pacientes o los pacientes, y si no pueden hacerlo, deberían encontrar la forma de derivarlos aun cuando los sistemas normales se vean interrumpidos. Bueno, ¿qué pasa durante la falta de existencia? Por ejemplo, cuando su centro de salud ya no está como parte de la cadena de suministro, tienen que priorizar los medicamentos. Entonces, tienen que asignar los medicamentos según la urgencia y el riesgo, en lugar de el primero que llega recibe el medicamento. Prioridad uno son los medicamentos que cubren las condiciones que afectan la vida. Estas son las personas que deberían recibir los medicamentos en primer lugar, por ejemplo, hemorragia posparto, eclampsia, shock séptico y cirugía de emergencia, o sea, anestesia. Prioridad 2, intervenciones que son importantes, ah, pero no son inmediatamente letales. Por ejemplo, antibióticos profilácticos para una cesárea, que se puede posponer con seguridad o se puede brindar un poco más tarde. Prioridad 3, por ejemplo, vitaminas de rutina, complementos nutricionales. La idea entonces como trabajadores de la salud es garantizar que todas las decisiones de suministros tienen que estar documentadas e identificadas cuando hay problemas con los suministros, hasta que se reactiven las existencias habituales. Este es el kit mínimo de emergencia práctico para la salud materna y neonatal. Kit de emergencia para mantener el cuidado esencial de madres y recién nacidos cuando los problemas climáticos afectan las cadenas de suministro normales. Este kit incluye los uterotónicos, eclampsia, antibióticos, ah, suministros para recién nacidos y diferentes equipos. Y también esto se debe incluir donde en un lugar, por ejemplo, si hay una inundación del centro de salud, este kit siga estando disponible para ser utilizado y que no esté mojado, por ejemplo. Tiene que estar muy accesible en el área de nacimientos para que se pueda seguir brindando el cuidado básico cuando hay una interrupción de las existencias o del sistema de derivación. Recuerden que no solo necesitan colocarlo correctamente este kit en la sala de nacimientos, pero no solo ahí, pueden tener varios kits de emergencia que se pueden almacenar en diferentes lugares en el centro de salud, para que si no se puede llegar a una de las áreas, si existe este kit de emergencia, van a poder tener acceso al mismo en otro lugar dentro del centro de salud. Bueno, esto nos lleva ahora a cómo mantenemos los servicios de salud materna y neonatal cuando hay perturbaciones climáticas de las operaciones habituales. En primer lugar, adelantarse a los riesgos a través del mapeo de los peligros en los sistemas de alerta temprana, sobre todo al identificar
las mujeres que pueden necesitar serve as a healthcare ser practitioner, you need transferidas. to be Como able profesionales de la salud, to tienen que conocer a su comunidad, identify tienen que women poder that are identificar a at risk aquellas mujeres when there is an que están en unpredicted riesgo cuando climate quizás hazard puede haber that has been predicted or un maybe it might peligro even be climático some que ya season, se ha then you should be able to identify the pronosticado, women that are at o risk. entonces ya These deberían are, poder for identificar a las instance, mujeres women with en riesgo. Por preeclampsia, ejemplo, mujeres women con with preeclampsia preeclampsia, postpartum hemorrhage mujeres or con placenta hemorragias previa, posparto so that anteriores o you placenta previa, provide casos any anteriores de referral placenta previa, protocols para brindarles before el protocolo de this derivación climate hazard can antes occur. de que se And den they estos also need peligros to ensure climáticos. that Y your también deben healthcare facilities garantizar are que sus linked to centros major de services salud outlets so that ah, you get the first-hand tengan information estén about and relacionados con otros reporting centros de salud climate para que hazard. puedan brindarles So we información also sobre qué then hacer need en el a caso de un peligro practical climático. alternatives such También se as necesitan bed alternativas waiting homes that can prácticas como be casas de espera para el community-based and parto. manned by Pueden estar a en la comunidad trained community health a- worker, con or this trabajadores bed de la waiting comunidad home can be within the capacitados, healthcare o facility esta casa de itself. espera puede estar dentro del centro de And you salud en sí also need to mismo. provide Y también more se deben outreach brindar services when am, transport or facility servicios access de is alcance disrupted, especially móviles post cuando el the transporte o el climate, acceso están extreme climate interrumpidos, event. sobre So todo there is durante also un a evento need climático to extremo. integrate Se necesitan también community health integrar workers entonces la, with la the salud de la midwives comunidad, to porque ensure that they con las provide parteras, support, para garantizar not que se only brinde recognition of apoyo a and través del provide a reconocimiento community-led temprano intervention, y brindar as well as intervenciones basadas en la communication, comunidad y también while ensuring comunicación, supplies a la are vez que se pre-positioned and the garantiza que referral los pathways suministros remain estén active. ya So in as much as we need to incluidos provide this minimum para su emergency utilización. kit in our Por health eso hay que facilities, brindar we estos also kits de need to take into emergencia en el consideration centro de salud, our pero no trained solo allí, sino community que health también hay que workers tener en to cuenta also have la the comunidad, community appropriate para que la comunidad emergency también kits that se they can apropie de estos use kits de in case emergencia of que pueden utilizar delivery. si hay nacimiento. So in climate emergencies, they can also disrupt access to routine Las emergencias climáticas sexual también tienden a afectar and el reproductive acceso health services, a los servicios including de family salud so y de salud self-care reproductiva y approaches sexuales, can then habituales como la provide an planificación important familiar. layer of resilience by allowing Ah, people to y se puede maintain brindar resiliencia adicional access to a permitir que las contraception personas when tengan acceso a, healthcare a los facilities, anticonceptivos cuando los transport centros or de supply salud, el chains are transporte o las disrupted. cadenas de suministro se So ven this can include interrumpidas. maintaining a supply of oral contraceptives, Así se pueden, por ejemplo, mantener access el to suministro self-injectable contraceptives, anticonceptivos such as orales, acceso biomarkers, a anticonceptivos access to emergency contraceptives as well as condoms. como el Ciana Importantly, Press, que es these inyectable, methods anticonceptivos de also need to emergencia, be orales stored también. appropriately, Y recuerden que todo esto hay que particularly during almacenarlo de extreme forma heat adecuada, and sobre other todo durante el calor extremo climate-related disruptions. y So when otras you are interrupciones relacionadas discussing con el clima. these self-care medications Cuando for women, you need trabajan to con estas also medicaciones emphasize que se van a the autoadministrar las mujeres, importance of tienen que making sure that destacar these are la importancia de protected from garantizar direct que heat, los medicamentos se moisture, protejan del or calor any other directo, extreme temperatures. de la So humedad o de otras what we should temperaturas also extremas. emphasize Lo que during también the hay que provision of these destacar self-care al brindar medications to estos women is medicamentos de that autoadministración para las mujeres es self-care que should el complement autocuidado but debe not replace ser un health complemento, services pero no reemplazar to los ensure servicios that de communities salud para maintain garantizar que las reproductive comunidades autonomy and mantengan continuity of contraceptive access autonomía during reproductiva y acceso a emergencies. los anticonceptivos o métodos anticonceptivos durante una So, emergencia. self-care prevention at home and at community Autocuidado, level. prevención a So, nivel de la this comunidad en prevents el postpartum AGOR. hemorrhage Esto when climate emergencies disrupt previene la access to hemorragia healthcare posparto cuando las facilities. emergencias We have climáticas the interrumpen el oral acceso a los centros de misoprostol, salud. which El misoprostol provides an oral important alternative brinda for una alternativa postpartum hemorrhage importante prevention, while para, there is no standard para provider. prevenir la So hemorragia this oral posparto. misoprostol can be given Este to a misoprostol trained oral se community puede health worker brindar, por to ejemplo, un trabajador provide to the de salud de woman la comunidad during para the que se time of lo need when access to the administre a la healthcare is mujer si no puede tener disturbed. So acceso this requires
al centro de more salud. than simply providing the medicine. Y esto no implica So solamente brindar el communities need medicamento. Las advanced provision, comunidades appropriate necesitan distribution, almacenar, education distribuir on correctamente, recognizing brindar pain bleeding, educación o and reconocer clear que la mujer está instruction on when sangrando and where to seek profusamente, brindar emergency care. instrucciones donde So the bed ah, companions can o- also be la taught mujer puede saber appropriate cuándo supportive buscar measures salud. such Y as también los giving acompañantes hand pueden massage tener esta to información, encourage por ejemplo, reproduction aprender a hacer to prevent masajes postpartum bleedings. uterinos So para importantly, evitar we need to la hemorragia de emphasize to posparto. Así que sobre todo communities that self-care hay is que needs. It is not destacarles a a las substitute for comunidades que el safety or autocuidado es emergency importante, pero no referral. reemplaza So la we should atención de ensure that the emergencia de communities salud. are aware Las that comunidades self-care has entonces limits. deben saber It que el is not a autocuidado substitute to skilled no care or emergency reemplaza el referral. cuidado So profesional o these de derivación de limitations, they need to be emergencia. clearly Estas communicated limitaciones tienen so que that quedar, women se and tienen que families comunicar con understand claridad the para need que for las appropriate professional mujeres care. y las familias entiendan que de So todas formas se necesita heat el cuidado exposure adecuado can profesional. compromise the medicines without any visible change in the Los product, medicamentos se or this pueden ver is afectados sometimes sin un overlooked. cambio claro en el So producto. Y looking muchas at veces esto this no se presentation toma en here, cuenta. so these are the Ah, storage requirements and Fíjense que heat estos son los sensitivity requisitos de costs almacenamiento most commonly used cuando estos reproductive medicamentos se ven maternal afectados por el neonatal and calor. healthcare Se medicines utiliza that muchísimo en el include cuidado materno y oxytocin, neonatal, ibuprofen, por ejemplo, and oxitocina, contraceptives. So misoprostol some y medications they anticonceptivos. require Algunos strict medicamentos temperature, entonces while necesitan others una are more stable temperatura and can therefore provide adecuada, better pero hay otros que alternatives son más in estables y se climate pueden brindar vulnerable en settings. momentos So y facilities entornos need to know alternativos which vulnerables al medicines are clima. temperature Tenemos que sensitive, saber entonces qué medicamentos se ven protect them afectados from por la heat and temperatura, moisture, protegerlos del calor y and la use humedad. appropriate storage Y and también stock management utilizar el almacenamiento practices. correcto y So to prácticas de bring gestión del together the stock central message of this session, correctas. Bueno, what ¿cuál es el does mensaje chronic fundamental de la resilient sesión? reproductive maternal Ah, neonatal healthcare look ¿Qué es like across cómo the full sería la system? salud So the materna y planet reproductiva shocks can resiliente en todo el disrupt every sistema? part of Las maternal care. conmociones That is climáticas from pueden afectar cualquier medications, parte del electricity to cuidado supply, materna, transport, and skilled personnel. electricidad, But these suministros, disruptions transporte, do not pero have to become estas unpreventable. perturbaciones no tienen The que ser resilience approach is to no tienen por qué anticipate ser un risks, problema y la idea es adelantarse pre-position a los essential riesgos, supplies, tener ya adelantados los protect suministros critical básicos, infrastructure proteger la and infraestructura medicines, básica y los maintain essential medicamentos care, básicos, mantener el train cuidado and drill the esencial, workforce on what to do capacitar in case of a los emergency, trabajadores y and the hacer referral prácticas de pathways. qué se haría So the en una chronic emergencia y resilient también emergency las kit vías de brings these derivación. elements Estos together. And kits, entonces, ultimately, de the emergencia resilience reúnen todas estas means being condiciones prepared y la before resiliencia the implica climate estar shock preparados occurs so that antes de que se women, dé la the perturbación climática para newborns, que las and the mujeres, families los recién can nacidos y continue las to receive familias puedan timely seguir and safe care recibiendo when the health system cuidado is under oportuno cuando el stress. sistema de salud se ve So if we are to bring the afectado. session down to what this means to Entonces, us ¿cuáles serían as los health puntos workers, clave de la there are sesión? 6 things that each Existen seis practitioner puntos needs to claves que remember. todos los The first trabajadores de la one salud being deben recordar. En know primer your lugar, climate vulnerable conozcan cuáles supplies son and los suministros anticipate vulnerables al clima que shortages. tienen y You need to prepare adelántense y before a preparen disaster estrategias. rather Tienen que than estar listos antes de responding un only desastre after the en lugar de disruption solamente responder occurs. luego And you de need to la also interrupción. remember that También deben using recordar non-pharmacological que se interventions pueden utilizar has intervenciones an no important farmacológicas important life-saving porque option constituyen una when opción muy medicines importante or que es equipment salvavidas are cuando limited. There's also los need to medicamentos recognize y self-care recursos son as limitados. part Recordemos of también que el clinical care autocuidado where es appropriate. parte del Ultimately, cuidado supply clínico cuando chain corresponde. resilience En is not definitiva, la only a resiliencia de la cadena de procurement issue, suministro no se trata it is solamente de un part of tema de our adquisición, responsibility sí as que es parte de clinicians nuestra to responsabilidad maintain como safe profesionales reproductive de la salud maternal, para neonatal, and mantener la healthcare salud during reproductiva, disruption. neonatal y So materna to end durante this una session, I would want to interrupción. leave this with you Bueno, that para terminar, me every gustaría maternal compartir and esto con neonatal care ustedes. prevented Todas las muertes climatic-related emergency maternas y is a neonatales que se testament evitan en una to the emergencia climática clinician's constituyen un preparedness. testimonio de So la the preparación de los supply chain profesionales de la salud. resilience
La easy to resiliencia de la cadena de persuade. suministro They need to es learn una it, habilidad they need to practice it, clínica, tienen and they que need to teach their workers to aprenderla, teach ponerla en it. práctica y enseñarla. Thank you. Muchas gracias. Thank you so much, Dr. Tandy, for laying Muchas this out gracias, so doctora clearly for Tandy, us. también Very great por practical toda la guidance that presentación, we can be using realmente day to day and planning for consejos prácticos preparedness. que podemos And I think aplicar the principle that you rápidamente. shared, that the Y creo que uterotrophy pathway we can lo que keep is habló de better los than maybe a good drug uterotónicos, you can't claro, store, van a ser el but really fármaco well encapsulates ideal, the heart of the pero si lo pueden presentation. So thank you almacenar so bien. much. Eso es We will now move básicamente to our el first case mensaje study principal from de la Dr. charla. Yazid. Muchísimas Over to gracias. you. Pasamos ahora al primer Thank you, estudio de Rachel. Thank caso, you very doctor much. Yacine. Muchas Pleasure to share gracias, my Rachel. screen. Voy a compartir mi pantalla. Okay. Can you confirm that my screen is visible? It is, yes. Perfect. Well, thank you very much again. Excellent Muy bien, muchas presentation. gracias So nuevamente. Excelente presentación I de la get a bit doctora. chatty when the topic is supply chain, but I'll do my Bueno, a best to veces keep it at hablo 10 mucho minutes cuando so hablamos de that la cadena de the next few suministro, pero voy a speakers hablar have de a 10 bit of minutos time para que luego tengamos to cover tiempo the para topic. el próximo estudio de This caso. would basically discuss the Básicamente concept voy a of what hablar happens when del physical concepto pathways de qué fail, sucede cuando las vías and how físicas can data fallan enabled supply chain y cómo basically mitigate some of the climate básicamente related se risks that puede, we a través de la face cadena de on a suministro, day-to-day mitigar basis. algunos de los riesgos So climáticos que vemos a the diario. supply chain typically has two Bueno, la cadena de pathways, but often suministro perceived to típicamente have tiene one. dos This is vías, the physical pero pathway. That is the también actual una pathway que es that la más runs importante, la between física, from the donde suppliers, realmente manufacturers, pasan into the los central productos de warehouses of los stores, all the fabricantes way o to the tangible proveedores al level, almacenamiento del warehouses of centro, distribution a los centers, to the depósitos food o centros de facilities distribución where de you la directly comunidad y a consume los centros de all of salud these donde commodities, ustedes which are utilizan todos life-saving and estos important to productos que deliver the care salvan that vidas y que son we importantes para brindar at el the cuidado quality level that is que expected, con el nivel de sustainable in calidad these que queremos tener primary healthcare centers. But en estos centros de that salud, pathway is often centros primarios de salud. Pero muchas superseded veces by an estas informational pathway that gets vías neglected también sometimes, which is the incluyen una fact vía that every informativa que a item veces no dispensed, tenemos en every time cuenta. oxytocin is Si used, that por trigger ejemplo, cada vez que se a usa chain reaction, a pathway oxitocina, reaction eso tiene que that moves generar back una through an informational cadena, una reacción pathway de all cadena the de way back to the información, ¿no? supplier. The para que se problem le that we informe currently al face proveedor. is El that problema these que tenemos information pathways do actualmente not es que estas vías usually de exist in a información por lo sustainable general manner no that existen de allows forma us sostenible, to be de resilient in a forma tal que climate shock que nos context. permitan ser resilientes cuando hay un Typically, if we problema have the climático. information we need around the Por ejemplo, location si tenemos and the información sobre la level of ubicación consumption, y el the nivel de prospective cases that consumo, this los location is going to come posibles first, we casos should be que va a able tratar to el centro, rearrange si tenemos esa resources in información, the case deberíamos of a poder climate shock administrar los in a way that recursos allows us por to si hay una ensure interrupción opportunity of climática para así service. garantizar que se When siga this data brindando doesn't exist, then el that servicio. means that Cuando we no se would cuenta con estos basically just datos, go through the typical physical básicamente pathway of trying to order one solamente commodities, which dependemos de obviously la that vía pathway física, would have been simplemente affected by se that compran one más physical productos, pero shock. esa vía So física va a estar afectada por during la perturbación disruption, the climática. physical pathway Bueno, durante esta may become perturbación, la slower, vía may get física puede interrupted. ser You may más have lenta, se puede ver physical barriers interrumpida, that prohibit puede the haber movement of barreras a físicas que commodity from prohíban el upstream movimiento de supply un chain all the way to producto the last mile. de But la if cadena we de have an suministro a nivel informational superior pathway that is hasta el well último established, eslabón. Pero si then tenemos we would una be able vía to check informática create alternatives to sólida, find vamos a poder generar solutions to those alternativas para issues poder encontrar a little soluciones bit more creatively without para los problemas de forma traditional más creativa sin standard tener paths. que So when a pasar por la climate vía shock estándar. happens, it sort of triggers Bueno, a supply chain conmoción reaction. climática y así se genera una It reacción en starts with a cadena. physical disruption, right? Let's Comienza talk about the con la floods in Kenya perturbación física, por 2024. ejemplo, The inundaciones en Kenia theme of the 2024. problem was basically Lo que those pasó, el typical problema, floods. But the que actual issue that happens básicamente in las the carreteras supply no chain, funcionaban por las it's a inundaciones, little pero el bit problema deeper principal de la than the cadena de intermittent suministro or a temporary es blockage algo más in the profundo que supply route. un What bloqueo happens is a intermitente cascade, a de las self-destructive carreteras y cascade, del meaning that suministro. El tema es que se dio como un long efecto lasts the en actual cadena climate shock. So it starts with a que dura climate mucho más disruption allá de la that is perturbación climática. O sea, se da la unfortunately perturbación part of climática. reality now. A lot of these Desafortunadamente es parte countries de are la realidad. preparing to Muchos de face estos some of países these deben climate enfrentar related shocks.
estas conmociones what climáticas. happens is that facilities Pero and lo que sucede operators at es que el facilities, centro de like salud y los providers at operadores de los sites, centros de they salud, como basically las face parteras, como ustedes, uncertainty that básicamente deben creates enfrentar una a type incertidumbre of a que behavioral genera change un that tipo de cambio that en la leaves us all conducta. sort of in a way that we're trying to overprotect our supply chain. Ah, So what y lo que happens hacemos es como often as our sobreproteger client la cadena de picks up is suministro. that we Muchas veces se see da a spike and la an perturbación increase climática y in hay un aumento order rates notorio and in replenishment en las rates, and tasas de time comes us pedido to y try and sort of hold reabastecimiento stock para tener más in margen, para locations como to tener más mitigate the stock current de or the productos ongoing en los emergency. centros de salud para That problem, mitigar or the problem with that los premise is efectos de that la this emergencia. this ¿Cuál es el distorts the problema? entirety of the Es que demand esto signal of the trade distorsiona flow between todas facilities, las regional stores, indicaciones central de stores, all the way demanda to suppliers, entre, distributors, and bueno, los manufacturers. proveedores, And what happens distribuidores, is centros that de salud. there is a phenomenon ¿Qué that is sucede called bull rate entonces? effect, where when Se order da rates are un not reflected fenómeno back to donde supply el chain, orden se it's ve sort of amplified interrumpido as we go through y cada vez supply chain, se almost always amplía más el resulting in efecto en la significant waste and cadena de significant suministro y cost por lo increase general of aumenta muchísimo el of costo sort y of el this desperdicio supply exercise, de where materiales cuando typically when we say, sucede esto. should we have had information about when Porque si can we hubiéramos source tenido these things, información we would have anterior, se actually done podría more. haber distribuido So los productos con after mayor these eficiencia. precautionary orders Bueno, sort of get luego de que se submitted, dan what estos, the se supplier sees envían as estos spike in pedidos, demand, lo an que el increase in proveedor demand, which percibe es un sort of aumento de la increases demanda y esto the aumenta manufacturing or the redistribution la fabricación o distribución, pathways on that end to ensure that they would be able to sort of aumenta sus sustain that tasas market. de And fabricación y the distribución problem that we para always poder see is abastecer el that mercado. the El floods, problema que vemos first of siempre es que all, las typically occur in inundaciones few weeks, but the o las problem with sequías terminan stockouts is luego de that unas sort of semanas, the pero el expiry would problema long last con los that stocks climate-related perduran shock, and it más leaves the que la supply chain perturbación in a climática. traumatized Y la cadena de status, which would suministro basically affect queda en una later on the condición subsequent muy afectada que climate-related sigue events afectando otros due eventos to that relacionados con el effect. clima So por este efecto que se dio. typically, when sort of a climate Típicamente, shock happens, what cuando happens hay is una let's just send more conmoción stock, distract the climática, chain as much siempre, as bueno, possible le- from the tendemos a physical decir, a supply ver, that we already necesitamos más know stock, exists. Let's order from the vamos regional a store, and pedir más regional store productos will de la tienda have the regional intuition to order from the y central esta store, and tienda then the central regional store va a to tener la buy from intuición de pedir the más market. productos y Typically, del mercado. that is the first option. That's how you can Típicamente esa es la sort primera of opción y es resupply. But the así como problem se is puede that tener un suministro. this route becomes extremely El unpredictable, problema es que esta becomes vía pasa a quite ser longer sumamente and inefficient impredecible due to the porque es muy poco effects of that climate events. eficiente The por problem is we find el significant evento pressure climático. applied on that particular Se ejerce route, mucha más presión en resulting esa in vía en sort of an particular y increase esto genera sort of in demand as well as un aumento en la subsequent lead demanda times y to fulfill también that demand. en And los plazos para can we cumplir have con the esa information demanda. pathway established in the Sí, data that we tenemos have in vías front of the informativas en los consumption of these datos que facilities, necesitemos con what we have in respecto al stock, what is consumo de estos available, and we centros would be que able to tienen sort en el of stock, que está mitigate the issue disponible. Así podríamos by mitigar el problema moving commodities in locations that have al close poder to time to mitigate that distribuir los issue. So productos en I'll be talking diferentes about a centros de specific salud example para where we are mitigar todos trying los that and problemas. where Les we're voy a dar un dealing with that. ejemplo en But particular donde intentamos the hacerlo. intuition for every Pero midwife este out tema there, de la intuición para las before moving parteras que estén aquí, further and before trying to pull en stock from lugar the de central level, intentar let's think obtener about how más can we productos del redistribute centro, hay que resources a ver little bit cómo se pueden smarter redistribuir from los within recursos the same de forma area más or region where inteligente possible. en And en la when misma we have área o that región. visibility, it obviously will reduce the unnecessary Ah, exposure para así that we también have. reducir So la currently, exposición most que of es our supply chains innecesaria. are reactive. Actualmente la mayor parte de Unfortunately, the las cadenas de signal to suministro son rectify or the signal reactivas to resolve an issue y happens este or takes place indicio after al the shortage or the proveedor stock se out da happens. luego So when we're de out of que ya hay una application, falta de we stock. try Por to ejemplo, sort nos of quedamos sin order from sickle oxitocina, cell or try intentamos to pedir source más from sickle cell oxitocina through ah, the supply chain into a our través de la facilities. cadena de That creates a lot suministro of de los emergency centros y esto requests, and genera we see that muchas often when solicitudes de emergencia y esto lo facilities vemos have a muchísimo statutory cuando supply los cycle of centros de salud 45 days or tienen un 3 months, ciclo de but at the 45 same días de time, they suministro, have ad hoc orders that far pero exceed también tienen typical pedidos applicability ad to hoc que typical superan supply. los pedidos At the same habituales que time, suelen presentar. that creates in a
A la vez, esto genera un evento climático, genera una gran ejerce una gran presión en el transporte de emergencia. Esto básicamente genera un aumento en los costos de transportación y también presiona los sistemas de transporte. Imagínense qué pasa si hay un bloqueo en el caso de eventos climáticos, una inundación que puede afectar las carreteras. Entonces, solamente responder o reaccionar de cierta forma es la peor forma de gestionar la cadena de suministro, sobre todo en estos momentos donde siempre está cambiando el clima y donde hay lugares que realmente se ven afectados por estas interrupciones repentinas. Vemos varios centros de salud que transicionan, están pasando a tener un sistema por ejemplo, donde en lugar de reaccionar, reciben una señal, una indicación cuando se quedan sin stock. Eso nos ayuda a mejorar, claramente. Pero la idea es ser más previsores, el número 3. Tener stock de antemano, saber que estemos listos antes del evento climático, antes de que este evento genere la interrupción y el descenso en la calidad del cuidado que se brinda. Objetivo, cuando intentemos ser más resilientes, no es prever todas las inundaciones, todos los eventos climáticos, todas las olas de calor, sino tener información suficiente que nos permita reaccionar de forma oportuna cuando se dé esta interrupción. Y es aquí donde son importantes los sistemas y los datos. ah, para ver cómo podemos mitigar todos estos problemas. Voy a hablar de las inundaciones en Kenia en 2024, que fue un incidente sumamente interesante. Desafortunadamente hubo 267 muertos, miles desplazados. Fue un incidente muy severo. Teníamos el software para digitalizar la cadena de suministro y para poder recibir indicadores a nivel central del consumo en un condado en particular, Macoeni. Macoeni no se vio afectado por la inundación, pero el tema es que la mayor parte de los proveedores estaban en Nairobi y en otros lugares que sí se vieron muy afectados por estas emergencias relacionadas con el clima. ¿Qué pasó en el contexto en particular? La cadena de suministro se vio sumamente interrumpida. Hubo una interrupción total, casi, de los suministros. Y el problema es que los centros allí tenían un ciclo de reabastecimiento mensual, o sea, se reabastecían una vez por mes y así hacían la provisión de lo que necesitaban para el mes siguiente. Luego de esta conmoción climática ya no podían obtener los productos de sus distribuidores porque los distribuidores estaban en Nairobi. Muchos estaban muy preocupados sobre sus depósitos y que estaban llenos de agua, no podían cumplir con los centros de salud. Pero aquí tenían una solución que les permitió poder administrar su stock con otros de salud. Entonces, realizamos un análisis y vimos que un 67% de estos problemas de stock en cada condado se podían resolver simplemente al redistribuir los productos dentro del condado, o sea, intentar redistribuir los productos. Entonces, como tenemos datos, no tuvimos que ir a través del sistema habitual de volver a hacer un pedido, sino que redistribuimos los productos con diferentes centros de salud que brindan atención a diferentes poblaciones y así se pudieron mantener las operaciones y los medicamentos que salvan vidas, incluidos los medicamentos necesarios para la salud materna y servicios obstétricos en estos subcondados en particular que habían utilizado este software en particular. Ese tipo de ejemplo nos muestra cómo los datos nos pueden salvar en estos casos. Son como la vía que nos pueden garantizar la seguridad. Y este fue
un So I just came back ejemplo from que Kenya queríamos earlier this desarrollar. week. Esta And what we're semana doing, we're building on that estuve en experience is Kenia. that we're now Volví de ensuring that Kenia signals y on con demand esta is experiencia broadcasted se in quiere real time garantizar que all the way esta to the supplier, the indicación se distributors, and the indique, end user. se So building realice on en that tiempo example and real the hasta idea llegar a that los data could proveedores. actually save Recuerden el lives, ejemplo, los we've datos pueden salvar vidas. expanded the premise on ensuring that Entonces, these con signals coming esta in from the right away premisa nos from that particular garantizamos que la health indicación venga facility de la closer to the partera o source del centro de facility salud gets nivel translated 2, 3, into a 4, consumption and a demand que signal that is broadcasted in real se time traduzca into en the una señal de indicación suppliers que se pueda ecosystem. So brindar what al suppliers are doing sistema de now los is that they're pre-positioning their proveedores. stock Lo in que hacen locations that are entonces close es, to the los facilities to proveedores ya mitigate saben qué unplanned centros political están events, or cerca in some para poder cases and in mitigar some countries eventos some relacionados con el security clima y en related algunos events países that eventos could relacionados disrupt con la supply seguridad chain. que pueden When we interrumpir las have that cadenas de particular setup, suministro. Cuando everyone tenemos sees esa the actual configuración en consumption, everyone particular, is aware of todas that las peak partes demand ven days, el and therefore that el connection consumo, todos creates saben, a conocen la demanda probability to y esa conexión resupply that genera demand without ah, having to una, sort of be eh, surprised after a podemos time check if entonces you're running out saber of qué stock or if you're sucede. running out of Por actual ejemplo, signal sabemos que un indication, centro de and it salud allows us se to está quedando act sin earlier. oxitocina o lo que The sea, idea is y for podemos us to have actuar con resilient mayor supply rapidez. chains. La idea We es need to be tener cadenas prepared de for the suministro shift. We need resilientes to y act tenemos que estar after preparados the shift. para And as la conmoción climática y no my solo colleagues have reaccionar said, después de la you need to misma. have your Como emergency dijo kit, mi for colega, example, tienen que ready tener to un kit de deploy, because emergencia preparedness y is estar how we preparados, porque la prevent these preparación impacts in es these cómo situations. nos va One other mejor en example I'm estos going to touch on contextos that y very, very situaciones. briefly. So Un another ejemplo example más would be amplio, us that muy we deploy the brevemente. software as well in a situation También where se ha we've had utilizado este different software en una benefit situación organizations providing cuando services in about teníamos 56 varias organizaciones que facilities, brindaban and the result that we were able servicios en to unos 56 centros de sort of salud. reduce about Pudieron 40% of the entonces reducir transportation un cycles. So 40% not de only just los free movement del of transporte, stock moving between o sea, de facilities pasar for us to de productos resupply de un centro de every salud time al one otro para is stopped, reabastecer because what the a los product team can't centros cuando nos forecast, and quedamos that's part of the sin information we are able to ensure stock. that these facilities are Con la always información in a adecuada, podemos situation garantizar where que todos they estos can centros de sustain salud themselves even if they puedan encounter security mantener related sus shocks or stocks, climate aunque related tengan shocks, conmociones especially relacionadas when we con establish la networks at a seguridad del local clima, level sobre todo cuando or with tenemos larger redes o creamos redes a nivel local systems y para que in el these situations. suministro no se vea So I'll stop interrumpido here cuando existen estos and over problemas. to you, Rachel. Bueno, muy bien. Muchas Thank you gracias. so much, Rachel. Dr. Yazid, for Muchas outlining gracias, what doctor a Yacir, proactive por system can should look like. establecer cómo I debería really ser like un that tagline as sistema something for us all to remember is that proactivo y creo que the eso objective is to que get the dijo es supply muy chain importante. El enough objetivo es que information la and enough cadena de time suministro to be able to tenga act before the tiempo e disruption información becomes a shortage suficientes and luego how we de can make que se dé un backwards from that in problema terms of our planning. con So thank you so el much. evento And we'll climático y move también it over incluir to our esto next en la case planificación. Le study damos ahora la presenter, palabra Dr. a la Francis. Over próxima to you. presentación, doctor Francis. All right. Thank you, Rachel. Please, can you confirm if I'm audible? Muchas gracias, Rachel. Yes, ¿Me perfectly escuchan? clear. Sí, Sorry, I perfectamente. wouldn't be able to put on my Bueno, video disculpas que because no my network puedo is not that prender strong. mi I'm not cámara sure my porque mi bandwidth will red no es muy accommodate buena. No the sé video si presentation for me. So mi thank you. ancho de banda nos da para todo. Así Thanks que to muchas Dr. gracias. Sibinde and Muchas Dr. gracias Yasir a for the los wonderful doctores, a mis lecture and colegas case por estas study. So presentaciones y for la charla tan mine, interesantes. we'll be going over to, I can't see the presentation yet. Bueno, vamos a ver la presentación. I can pull it up for you just 1 second. Okay. All right. Thank you. Muy bien, muchas gracias. So maybe on, thank you. To start off,
Bueno, This para presentation is comenzar, from a study with esta two presentación phases, basic and applied. se The basa en un basic phase was estadio, the formative una study física y that una happened aplicada. in En primer lugar, se 2025, desarrolló un estudio en the applied phase is 2025 y currently la parte it's aplicada ongoing se as va a a dar, pilot bueno, se está dando en prototyping of curso como solutions prototipo to piloto some de identified sexual, soluciones para reproductive, and maternal health al- gaps identified during algunos vacíos flooding and en, in the en la formative salud materna, phase. sexual y This case reproductiva study durante will dwell on the inundaciones formative en el study. estado de And thanks to my Adamawa. colleagues on the project, Muchas and gracias a mis special thanks colegas, to partes del Grace proyecto y Kimemia, who especialmente a supported in Grace putting this Kimimia que presentation together. me Next slide, ayudó a please. realizar esta presentación. La próxima. I'll be using Adamawa states in Nigeria Bueno, voy a hablar de as a los practical case study of estados, se what llama happens when flood is not Adamawa, a surprise en event, but a Nigeria, recurrent y les voy a seasonal hablar de qué disruption. sucede And cuando then just for la context, inundación no es un Adamawa evento State is in inesperado, the sino una interrupción northeastern part estacional of recurrente. Nigeria, La one of pregunta no the es states that was simplemente, heavily se plagued trata de un by the Boko estado Haram en el noreste crisis. de So the Nigeria, question muy is not afectado por el tema de simply Boko how did Haram. floods La disrupt pregunta no es services, simplemente cómo rather afectaron the las more inundaciones useful en los question is servicios. how La did pregunta más women, sutil es cómo providers, communities, and lograron supply las chain mujeres, actors keep proveedores, care comunidades y los actores going de la cadena de all the suministro same. mantener la atención In a pesar recurrent de todo. flooding, maternal health continuity is not Las achieved only by inundaciones restoring service after no son disruption. solo un problema de And then transporte según in this case tras una study, interrupción. En este we want estudio to de focus caso, on queríamos centrarnos how recurrent flooding en limits access and utilization cómo of sexual, se reproductive, and afecta maternal el health acceso services. a los We would also servicios de want to salud see how recurrent materna, supply chain reproductiva barriers y and how recurring supply chain sexual, barriers and cuáles how son they las barreras influence de la cadena de service suministro y continuity. cómo afectan la And continuidad del lastly, servicio. Y what para were terminar, women's ¿cuáles alternative fueron to meeting their los SRHC métodos needs, alternativos para las mujeres including para satisfacer sus self-care necesidades de salud practices? reproductiva Next slide. y sexual, incluidas las prácticas de autocuidado? Climate-related floods can damage Las inundaciones infrastructure, relacionadas restrict ah, mobility, con disrupt the el clima supply chain. We've pueden seen all of afectar la that movilidad, in restringir, presentations that dañar la infraestructura, happened interrumpir las prior cadenas de to this. suministro. Esto ya And lo then vimos con las sexual, presentaciones reproductive, maternal anteriores. needs for Las women and necesidades de salud girls also reproductiva y increase sexual during para mujeres y flooding. niñas aumentan They durante don't las take a inundaciones. pause, rather they include No, during no, no se flooding. pausan las And then we know that necesidades durante una particularly inundación. Y sabemos que sexual reproductive health especialmente services los servicios de salud vulnerable. reproductiva We y know that these are sexual services that son need repeated importantes y visitation of necesitan women and girls visitas going to reiteradas o the las mujeres o facility, niñas tienen que and then ir a all los of this centros is de salud. affected when Y todo esto se flooding ve occur, and afectado then cuando hay women can't have inundaciones. access to Y quizás those entonces medicines, quizás no se pueda those tener acceso a private esos counseling they need, and medicamentos then referrals as well. o a la And then in asesoría humanitarian adecuada, quizás settings, even necesiten another derivación. layered Y en estos entornos inequality in these hay settings. una And then desigualdad life-saving agregada. activities should Y las include actividades que salvan sexual, vidas deben reproductive, and incluir maternal health entonces los services, servicios de salud minimum initial sexual, materna, service package should reproductiva y be los servicios mínimos incorporated into que se deben services that should be incluir en available los for servicios que women deberían in this estar setting disponibles during para mujeres climate en este disruptions. contexto durante una perturbación Also to note, climática. flood are not only a transport También problem, recordemos que las inundaciones they no are a son solo un system problema de problem. They transporte, son un increase health problema risk at the sistémico same time que that they weaken the channels aumentan through which los riesgos sexual para la reproductive salud, al mismo health tiempo que service debilitan los care canales a través de los is cuales normally normalmente se delivered. brinda atención de salud The key point sexual y is that reproductiva. medication El punto access clave es during que el climate acceso a los medicamentos disruption durante las is perturbaciones about climáticas availability, tiene que ver physical con la reach, disponibilidad, el affordability, acceso appropriate físico, la use, and the use asequibilidad, of el uso trusted correcto service y delivery la points. utilización de Next puntos slide. de servicio y cuidado de Now, confianza. this was the study approach for Este the es el formative study enfoque we use. It's a mixed metodológico del method estudio que exploratory realizamos, estudio study where exploratorio for de the métodos, qualitative métodos mixtos, for the cualitativos y qualitative datos de data, servicio. we
had interviews and focus group Realicimos discussion with the entrevistas y debates the de listed sets grupos of focales donde se hizo una participants, lista which de included clients, participantes, which were women and incluidos girls, a segregated los by pacientes, age, mujeres y and niñas, also divididas por service edad, y providers. también We proveedores also de servicios de interacted with salud. También supply and chain interactuamos actors con and then actores de la implementers cadena de of suministro e implementadores climate related services. de And then for servicios this, we relacionados con used el a clima. snowball approach where Utilizamos we entonces approached a este particular método de bola de implementer, and nieve, then they donde tell us of trabajamos con un another implementador en implementer who is particular doing y something ellos nos around pasaron a otro climate implementador que crisis as estaba a haciendo response. algo con respecto a la Data respuesta were ante collected el within the clima space of y August los to September servicios. 2025 for Estamos hablando qualitative de entre data. agosto y septiembre de And then for the 2025 se quantitative data, recabaron we datos utilized the cualitativos. Datos discrete health information cuantitativos, software and version utilizamos 2, which software de helped us to get información retrospective data for the last 3 years. DHIS2 que nos brindó los datos Spanning from retrospectivos de los últimos 3 años, entre enero de 2023, todo And then for this 2024 y data hasta octubre de we got 2025. Estos datos que it's from this obtuvimos different location. There were son de 2 estas local diferentes government areas ubicaciones. involved in Durante the study, participaron dos Numan LGA gobiernos, and Fufore LGA. And then Numar in each of these LG, local Numan government, we LGA also and had Fufore LGA. catchment areas which we refer Y to también research dos áreas sites de that cuenca, were que involved in son the nuestros study, dos and sitios que there were 4 participaron en el altogether. estudio. Next slide. Y también obtuvimos datos de ese lugar. And then for the data we collected, Los datos que recabamos the entonces, qualitative data, thematic los datos analysis was done calitativos, after data se hizo was un estudio cleaned temático and luego stripped. de que Grouping was done based on se themes, limpiaron los and these datos. themes Se apply to trabajó the con different diferentes phases equipos of the flood, que trabajaron con before the flood, diferentes during the flood, and then fases after de la the inundación, flood. And antes, therefore, durante y the quant después. data, as I've Y mentioned por earlier, eso, como dije, los data was datos collected from the ah, DHIS2 se software, and then it was recabaron con across el software 4 DHIS2. locations that I've mentioned earlier, and then across Y 4 en estas dos teams ubicaciones que within les sexual, mencioné, reproductive, and maternal 4 health. So we collected equipos data en that had to do salud with materna antenatal y care, reproductiva. Trabajamos con delivery cuidado facilities, prenatal, raised centros de deliveries, postnatal nacimiento, care, and then ah, family cuidado planning postnatal, services. y And también then servicios de for planificación this familiar. data, we Y disaggregated the para data estos into datos 2 lo que components. hicimos es We looked dividirla at en dos data componentes. within July Analizamos los to datos September of each of entre the year julio y as septiembre data de that cada uno de apply los to the años flood porque period, son los because datos que these se are aplican the al periodo months de in which flood inundación. happen Porque estos son los every year meses donde within se dan those inundaciones todos communities. los And años then dentro de las comunidades. data for months outside July to Y para September los we datos por regarded as fuera de julio y data that had to septiembre do los with the consideramos como flooding months. datos Next slide. que se dieron en meses donde típicamente no hay Now, after our inundaciones. analysis, these are some of the Luego del análisis, results y estos that son are algunos de los highlighted in this resultados que presentation. se destacan en esta Here, presentación, the heading says, when flood comes, women cannot cuando hay reach care. inundaciones, las Yeah, we mujeres no got to pueden llegar see al cuidado, from no, the no tienen analysis that the acceso. impact of Pero flood vemos en el on pregnant análisis que el women having impacto de las routine inundaciones checkups en las was not mujeres uniform embarazadas across que the acudían a 4 su chequeo de rutina no locations. fue However, uniforme there en las was dos decrease in ANC ubicaciones. Sin attendance embargo, in most of the hubo locations, una 3 of the reducción de la locations, and then asistencia en just casi 1 of the todas las locations ubicaciones, had en 3 de an ellas, y increased solamente de una ANC vio, service en una during sola se vio un the flooding aumento period. And then we de los also servicios discovered en el that periodo de for inundaciones. Y the también area descubrimos that had the increased que el área ANC que había tenido el data during aumento flooding, de los from datos durante la qualitative inundación engagement, we got to de understand participación that cualitativa, those areas, the entendimos service que esas provider áreas y los proveedores de employed servicios some good techniques, some utilizaron o recommended aplicaron technique buenas where they had to técnicas o go out técnicas for recomendadas community donde outreach, había que hacer using trabajo con la comunidad o de what do you call extensión it, comunitaria rain boots, utilizando raincoats. They had to go out caring diferentes, into por communities where ejemplo, women could not come to the facility,
abrigos para utilizaban algunos pilotos o para que las mujeres pudieran asistir a las visitas. O sea, se les dieron vestimentas para que las protegieran de la lluvia. Y en donde no se hizo, hubo menor participación de las mujeres no asistieron a sus chequeos médicos para garantizar que sus embarazos estuvieran yendo bien. Entonces, como había menos mujeres que llegaban a las clínicas, entonces hubo más nacimientos durante el periodo de inundación. Entonces, viene la inundación, se cortan las carreteras, esto es muy importante, aumenta el costo, cierra el centro de salud, porque muchos de estos desafíos que se enfrentaron implican que algunos, no en todos los centros, pero el acceso para llegar al centro de salud estaba inundado y no el centro de salud en sí. Quizás las niñas y mujeres no tenían acceso al centro de salud. Entonces, sí había cierto acceso, es diferente, porque a veces solo se afecta el acceso y no el centro. Por eso cada centro de salud tiene desafíos específicos con respecto a la inundación y el agua. Pero algo en común que sucede en este periodo es que el acceso colapsa, ya sean las carreteras, como dijimos, los caminos o el centro en sí mismo. O sea, uno de los problemas al menos existe. Y las mujeres pasaban entonces al cuidado informal para mitigar las necesidades. Y las mujeres que daban luz en su casa tienen que utilizar camas habituales si necesitan el cuidado en su casa y si necesitan algún tipo de antibiótico para poder afrontar un problema, podían solamente, les resultaba muy difícil tener acceso a los medicamentos, llegar a los puntos y algunas decidieron utilizar solamente medicinas herbales. Cuando solamente en este caso se trabajaba con mujeres que daban a luz, pero otras necesidades de salud sexual reproductiva materna se tenían que dejar de lado por ahora, sin importar si o de la forma en que afectaban la calidad de vida de las mujeres o niñas. Entonces, se daban muertes en hogares, también hemorragias posparto en hogares. También se brindaron uterotónicos para evitar esta hemorragia, problemas con los recién nacidos, muchos bebés que contraían neumonía, también abortos espontáneos, o sea, mujeres que tenían un caso grave de malaria y también enfermedades, embarazos no buscados, por ejemplo. Y parte teníamos dos, por ejemplo, conjuntos adolescentes. Este testimonio, la adolescente decía, todos los caminos estaban cortados, yo tenía que dar a luz. Y también hay otro caso donde no se pudo trabajar en el hogar. Lo que tuvimos que hacer es subirnos a una canoa para llegar al centro de salud. Pero en esta situación, llegar a Yola Town, en este caso, tenían que pasar un gran cuerpo de agua sin protección, por ejemplo, sin un chaleco salvavidas. Otra adolescente, ese fue un caso. Otra mencionó la la posibilidad de salir y por eso tuvo un aborto espontáneo. Los problemas de accesibilidad nos afectan demasiado porque no tenemos buenas carreteras. Complican nuestra experiencia del embarazo. Doctor Francis, estamos casi sin tiempo. ¿Podría terminar en los próximos 60 segundos, por favor? Okay. Sí. So,
All right. So these were other quotes we got. Now to Muy bien. this, we also noticed that También most of the vimos que, delivery, as I've mentioned earlier, and that como happened dije at home, had no anteriormente, los access nacimientos to en casa no any form tuvieron of acceso, la uterotomics, mayoría, right? Those are the de algún tipo de facility. We can see uterotónico. the statistics there. Vemos So aquí los women datos suffered from estadísticos. Las complications, mujeres including entonces sufrieron excessive bleeding. complicaciones, And then incluido el sangrado abundante. for this our current study, we are also testing Para este how estudio también distribution of estamos heat stable probando cómo la misoprostol distribución de would misoprostol, help que women sea to prevent this. Next el slide. calor, para que las mujeres puedan evitar este problema. Yes, here this slide is talking of Aquí what are those vemos challenges, and here I would just cuáles want to son algunos mention de los something desafíos. Y very solo quiero mencionar critical, algo which is in fundamental. cases of En emergencies when it has casos to do de with emergencia crisis, que tienen que ver what do you call it, climate crisis. con One thing we must crisis understand that the last climáticas, hay mile algo que delivery tenemos is no que longer the PHC, comprender, the primary es health care que center at the ya community el level, centro de if salud people ya no can't es el access último the health kilómetro facility in times de of flooding, atención si la but gente no rather puede llegar the a cuando last hay mile una delivery inundación, is sino in que the patient's house where they can actually es el receive hogar de la self-care paciente en sí misma, donde se practices puede to actually brindar meet prácticas de their own autocuidado health need. And para as far as these ah, communities can't get colmar to estas them at all, necesidades de then the salud. last mile has not been reached. Next Entonces, slide. la situación cambia. And then this is just highlighting what Dr. Y Sibindi esto presented, destaca where lo she said that que family dijo planning la doctora Sibindi had cuando dijo que la planificación was within the middle familiar risk. Yes, ah, this study also showed that ANC también se ve delivery interrumpida. services Vemos suffered entonces que los servicios more decline in prenatales y de utilization than nacimiento family planning, también and then some form of hacen self-care que is se already existing reduzcan in family planning otros servicios area, de which make salud women to have sexual y access to these services. planificación familiar. Por eso Next hay slide. que garantizar que las mujeres tengan acceso a estos servicios. Here, I would just like to state Me some of the gustaría things decir women solamente use. destacar A comment algunos de los here was elementos que saying that utilizan I las also used mujeres. herbal and traditional Y herbs, and it también se works well. utilizan But herbs saludes, cannot treat every a- sickness, so sometimes it fails. So we have medicamentos to go herbales, back to the pero a veces clinic fallan, por in eso hay rural que towns. So volver these were the different ways in a which los diferentes women productos cope. tradicionales. So can we just go to Y esto maybe es the lo que hacen last las mujeres two slides where I para would poder read up. sostener la situación. Me gustaría pasar a la última Okay. diapositiva. So, recommendations. What are the recommendations we are Recomendaciones. ¿Cuáles proposing, son las especially recomendaciones que for proponemos? humanitarian Sobre settings? Because I know todo most of para the un presentation entorno probably talked about that. humanitario. Porque sé que ya Institutionalize se ha flood hablado preparedness de in esto. SRHC planning Institucionalizar la and preparación ante budgets. inundaciones en la planificación y los Invest presupuestos in de salud sexual y decentralized reproductiva. commodity hubs and Invertir en centros de resilient distribución supply. descentralizados de suministros y en un Build sistema de abastecimiento capacities of resiliente. resource Fortalecer las community structures capacidades de las so that estructuras their comunitarias de roles are recursos, incentivized and trabajadores these people comunitarios de can salud utilize when y crear it is hard incentivos para to el use in desempeño de sus formal funciones setting. para que esto se And pueda then utilizar cuando hay also make problemas. sure self-care routine También policy a hacer is del not an autocuidado una política emergency, de but rutina, no a una solución constant that de people can be in emergencia, sino touch que with. sea una And when constante crisis a la que la gente of pueda this nature acceder arise and they have the cuando skills surge este to tipo de take care of crisis, their para que needs. tenga Next las slide. destrezas necesarias So en the caso de last two emergencia. slide here is just showing us En las what últimas we use with diapositivas the vemos que DAP utilizamos circle as an para analysis to abordar los prototype and vacíos, design the vacíos prototype we are para currently diseñar using. el These prototipo are que the estamos gaps that utilizando talk about actualmente. Estos son los what were the vacíos problems, who were the que nos key dicen actors, cuáles son los where problemas, women cuáles son access los actores services, and when did fundamentales, they get qué the services. mujeres With that, bri- we were eh, able to use the what solicitan los servicios, qué in servicios the podemos gap brindar circle to have a prioritization section with y women where they también qué se puede identified four hacer con major la sección de problems prioridad that they would want the para prototypes to saber qué address, mujeres tienen and más then the who, problemas, where, para and when saber qué gave hacer, us the también idea of cuándo, when do cómo we y dónde, para saber pre-position dónde stock tenemos in que tener anticipation un of the stock floods to come, ya and then what previsto antes method de que se den is las it best inundaciones to y do qué that. métodos son los The mejores last para slide. hacerlo. And then with the Y luego, the
flood gap analysis we did, el and then análisis de the las brechas design, en materia we de are las able to inundaciones, bring out y this con first esto prototype, which we are pudimos currently trabajar con implementing estos advanced misoprostol estos distribution for women prototipos, using the last reliable misoprostol contact anticipado para before the las flood mujeres, sets in, so para that these women utilizar get this drug and then pre-position it at antes their de que se homes dé and la are able to use inundación, it to ensure that they para don't que lo have puedan excessive utilizar si bleeding se during necesita y delivery. para que no And then we tengan also give out sangrado advanced excesivo. distribution of También FANSIDAR and to ensure administración that when anticipada flood de cuts FANSIDAR access to para que facility, these cuando haya women la at home inundación are able y to las mujeres continue no to puedan ir use al this centro de drug salud, every lo pueden 4 utilizar weeks to ensure en that they su don't come casa down cada with 4 malaria. semanas And para then que we no had a ah, prototype also se to contagie con manage genital malaria. Y también infection, tratamiento de which is infecciones on increase genitales. during the times of flood. Y And esto, then porque life esto aumenta jackets to durante las help inundaciones, women y to también add to chalecos the salvavidas para safety ayudar a las for women when mujeres they cross y from one mejorar point su to another seguridad to cuando seek care. deben de Thank cruzar you. de I un would punto al stop otro here. para solicitar cuidados. Muchas Thank gracias. you so much, Dr. Francis. I think you did Muchas such an gracias, doctor excellent job at Francis. Creo que ha sido un exemplifying all of the excelente challenges and trabajo also the porque hemos solutions visto that we ejemplos talked de about todos today los and the importance of desafíos y reaching soluciones y communities también la where they are importancia and trying de to llegar a mitigate las both the clinical comunidades cascade donde from estén these para crisis and cumplir hazards, but ah, also some of the con los other servicios durante estas socioeconomic amenazas y challenges that también come with cuando hay that. So otros thank you desafíos so much. socioeconómicos. Everyone, I realize Muchas that we are gracias. over Bueno, time. I vemos que appreciate you veo que nos sticking with pasamos de us. tiempo. Les agradezco que se hayan quedado con nosotros. Apologies, I couldn't see the chat either. Disculpas, no There podía was ver el a chat lot of great tampoco. Q&A questions that Hay came muchas in, preguntas but we hope excelentes. that the resources that we'll share Esperamos que following los this recursos que event compartamos luego will de la charla help to answer those questions and please reach out los to us ayuden a for contestar las any preguntas follow-up y por as favor well as pónganse en the presenters. contacto con And I nosotros y just con los want to presentadores give our final si thanks necesitan lo que to sea. all of Muchísimas our three gracias presenters today for a their los great 3 presentadores insights. del día de hoy Thank por you so much sus for grandes participating. We will aportes. see you Muchas next gracias week. por su participación. Nos vemos Bye. nuevamente la semana que viene. Muchas gracias.